el tema que voy a tocar a continuación tiene que ver con la corrupción en la construcción. Tema que en algún momento había tocado Luis Taveras en algún momento, tocándolo desde un punto de vista muy particular. Pero, muy buen tema ese. Sí, pero en este momento lo tocaremos desde un punto de vista, vamos a decir, englobado, lo que tiene que ver la construcción y todo lo que esto conlleva. Miren, desde hace mucho tiempo hemos visto cómo la corrupción se muestra directamente a lo que es la construcción. Justamente cuando muchas personas buscan o tratan de buscar empresas que de cierta manera puedan tener algún tipo de vínculo con la parte de la construcción, pero de la manera en donde ellos puedan acceder a un sinnúmero de facilidades en el sentido de poder acceder a proyectos en el Estado. Yo entiendo que para poder tener una empresa de construcción y dar servicio en el Estado, debe de haber algún tipo de garantía de que la persona, el dueño o el accionista o uno de los accionistas sea profesional del área de la construcción. Porque muchas veces tenemos personas que pueden tener una empresa y digamos que a nivel de constituir una empresa, tú la puedas constituir, tú la puedas crear, pero profesionalmente hablando y dentro de lo que tiene que ver la parte de las acreditaciones que nos dan a nosotros, principalmente el Poder Ejecutivo con el S4, no hay una garantía de que las empresas tengan ese tipo de background en cuanto a lo que tiene que ver la parte profesional. Viendo ahora estos famosos escándalos de corrupción, podemos ver cómo las personas que no tienen que ver con este tipo de rubros comerciales tienen empresas que son del área de la construcción, pero no son ni arquitectos, ni ingenieros, ni nada por el estilo. Son simplemente inversionistas, son simplemente personas que tienen algún tipo de interés en estar dentro de lo que es la parte comercial de la construcción, pero nadie verifica que la parte, digamos, del organigrama de la empresa, háblese los que están por debajo de la parte de la parte directiva, puedan cumplir con este requisito. Muchas veces vemos como personas que andan en las calles vendiendo proyectos se venden como profesionales del área. Y cuando se venden como profesionales del área, teniendo una empresa de construcción, dan a entender que dan servicios en ese sentido. Pero nadie verifica de que la persona que está a cargo de esa empresa, ya sea la persona en sí o el personal que tenga, cumpla con esta normativa. Por ejemplo, en el área de la construcción, ustedes si se fijan, cuando van a hacer un proyecto en el Estado, siempre que hay alguna licitación o siempre que hay algún tipo de sorteo de obra, se le exige que tenga que tener su colegiatura y por ende su S4 de su colegiatura al día para poder participar en cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con el Estado. ¿Por qué se hace eso? Bueno, esto se hace justamente porque hay un amparo dentro de lo que es la parte de la ley que nos faculta a nosotros como profesionales del área a poder ejercer libremente y con todas las acreditaciones posibles para poder desarrollar cualquier tipo de proyectos en cualquier área en sentido general en el territorio nacional. Entonces, si yo tengo mi empresa de construcción y soy profesional del área con mi colegiatura y por ende ya con un S4 otorgado por el Poder Ejecutivo, se supone que yo tengo todas las acreditaciones que tienen que ver, con esto para poder ejercer libremente en el aspecto de la construcción. Ahora, haciendo la introducción así y explicando todos esos detalles, es cuando yo digo, ¿cómo es posible que tengamos todavía empresas que cuando viene a ver uno comienza a buscar en el Ministerio de Industria y Comercio y también en lo que tienen que ver las empresas de los rubros que dan soporte en el Estado? Y si ustedes machean esa información, cuando viene a ver debe de haber quizás más del 50% de las empresas de la construcción que no cumplen con este tipo de datos. Cuando digo datos me refiero a la parte profesional que cumpla con su colegiatura y que cumpla también con esa garantía profesional que da el Estado cuando usted es un profesional colegiado. Entonces,
Esto debiera de ser una muestra de que no tenemos el control, o las autoridades no tienen el control de las empresas que dan este tipo de servicio, porque por ahí se presta mucho el tema de la corrupción en el sentido de la parte de la construcción. Porque si tuviéramos empresas que tuviesen un poquito más de claridad en lo que tiene que ver la parte de quienes están en la empresa, quienes conforman la empresa, quienes participan directamente en los proyectos, quizás tuviéramos un filtro, un mayor filtro de lo que es el resultado de los proyectos que se dan en el área de la construcción. Cuando esa parte comience a revisarse, cuando esa parte comience a canalizarse, cuando inclusive el CODIA tenga un poquito más de presión en ese sentido, quizás tengamos resultados diferentes. Porque muestra de eso es todos los casos de corrupción en donde muchas veces se ven afectados la clase profesional y no muchas veces son profesionales del área de la construcción quienes incurren en ese tipo de falta. Porque tú chequeas los casos de corrupción que están ahí vigentes y es muy raro cuando tú ves que tú mencionas a un profesional del área que está metido en esos casos. Pero cuando digo, ¿te refieres a los actuales? Sí, a los más recientes. Te menciono a los recientes ahora. Pero la mayoría son profesionales del área. Bueno, no, hay uno que no. Algunos no, porque hay uno que no. Yo te voy a decir algo. Independientemente de todo, hay muchas empresas en el área, vamos a decir, sanitaria, que dan servicio en el área sanitaria. Muchas empresas en el área eléctrica que dan servicio en el área eléctrica. Y muchas empresas que dan servicio también en el área de la construcción, que también dan servicio en el área de la construcción, en el Estado. Sí. Y muchas de ellas tienen un organigrama estructural, o sea, estructural no, sino de personas dentro de la empresa, desde el gerente de la empresa, el dueño de la empresa y los que están por abajo. Y cuando tú revisas, muchas veces lo que utilizan es la figura de un profesional para poder participar en las licitaciones. Menciónese dos empresas. No, pues tienen que estar por ahí. Que la busquen por ahí para que la puedan encontrar. Eso tiene que encargar realmente la Procuraduría en ese caso. Pero realmente yo lo que entiendo es de que debe de haber algún tipo de control en ese sentido. Porque no puede ser posible que tengamos los mismos vicios en cuanto a la parte de las empresas en el área de la construcción. Yo no te voy a mencionar otro caso que no sea el de la construcción, porque el que yo manejo bien y entiendo bien es el caso de nosotros. Pero eso puede estar pasando en el área de insumos médicos, proyectos médicos. Para allá que iba, claramente eso mismo ocurre en la parte de la construcción de clínicas. Hay empresarios que tienen el dinero, que construyen una clínica, pero ellos no son médicos. Sí. Lo que hacen es rentar los espacios. Habría que ver esa denuncia que usted está haciendo, cómo es que la manejan, porque si alguien quiere crear una empresa de construcción y tiene profesionales capaces, yo creo que eso no está mal. No, el problema no es que tú tengas en la empresa un profesional de la construcción. El detalle es que hay muchas empresas que están por ahí dando servicios con personas que no son profesionales de la construcción. Okay. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que una persona que no sea profesional del área, cualquier profesional, puede ser tan un licenciado en contabilidad, quiera poner una empresa de construcción. Tú puedes ir a ONAPI, registrarla, formalizarla perfectamente. El Estado y las leyes no te lo prohíben. Ahora, tú no puedes salir tú mismo como contable a salir por ahí a decir, no, mira, esta es mi empresa de construcción, dime, yo te hago cualquier tipo de servicio. Y tú venderte como que tú eres el que está a la cabeza a nivel de proyectos. Ok, ahora no como gerente, porque tú podrías ser el gerente, pero muchas incluso veces, el vendedor de la empresa tú puedes ser. Tú puedes ser el vendedor de la empresa, pero no el que esté ejecutando. Sí. Y por ahí hay muchas personas que están ejecutando proyectos que no son profesionales del área. Entonces, ¿cómo tú verificas que ese que es el dueño no es el que está haciendo la obra? Directamente. Porque quizá para el Estado, que ahí que entonces funcionaría diferente, porque eso sería la parte privada. En la parte privada funcionaría así, pero para el Estado funciona diferente. ¿Y funciona de qué manera? Muchas empresas tienen en su planilla profesionales que lo utilizan para eso. O sea, lo inscriben en cualquier tipo de licitación. Sí, claro. Y van y presentan cualquier tipo de proyecto o trabajo
pero el profesional que está inscrito en la licitación o el proyecto no es el que ejecuta. Dame el nombre y ese cuadro que le pone. Solamente el nombre y ese cuadro. Entonces, ¿quién verifica que ese profesional está trabajando? ¿Quién verifica que está justamente haciendo lo que tiene que estar haciendo? Es una denuncia grave. Pero que todo el mundo lo sabe. Sí, eso es grave. Eso pasa muchísimo realmente. Entonces, es un asunto de verificar y de estar pendiente a ese tipo de asuntos, porque de lo contrario, seguiremos viendo ese tipo de debilidades en el sector de la construcción y en la institucionalidad.